Vamos a leer la palabra que está en el libro de Hechos, capítulo 27, del verso 22 al verso 26. Hechos, capítulo 27, del verso 22 al verso 26. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. En la predicación de esta mañana yo le he puesto por título Ánimo en medio de la tormenta. ¿Y quién no ha experimentado una tormenta? Cuando digo una tormenta no me estoy refiriendo a tormenta solamente meteorológica, sino a alguna dificultad o problema en su vida. Y sí, yo recuerdo cuando era un poco más joven, aún lo soy todavía, ¿verdad? Alguna vez en la selva estábamos surcando una lancha por el río y se desató una tormenta entre truenos, rayos, lluvia, ¿no? Entonces, surcar el ascenso, ¿no?, contra la corriente se iba haciendo cada vez más lento. Y este río era muy ancho, de pronto nos vimos envueltos en una palizada que venían troncos, no sé qué ramas en el río, ¿no? Parece que había habido algún huaico y todo se volcó al río y ya no había manera de cómo nosotros podamos avanzar por más que queríamos esquivar todos esos obstáculos. Entonces, como estábamos en medio, ya no quedó más que girarnos y dejarnos de llevar por esta palizada y todo, ¿no? Y solamente tratándonos de mantener a flote hasta poder salir a alguna orilla, ¿no? ¿Y qué hacemos siempre nosotros cuando se presenta un problema en nuestra vida, ¿no? ¿Y qué hacemos? Muchas veces nosotros, cuando se presenta algún problema en nuestra vida, nos deprimimos. Otros nos desesperamos, ¿no? Y otros nos lamentamos y empezamos a decir: ¿por qué no pasamos esto? Y si habíamos estado de pronto hasta antes de esto con mucho ánimo, pues en ese tiempo baja todo el ánimo, desaparece, empezamos a cargar sobre nuestros rostros toda aquella situación. Y por más que nos digan ¿cómo estás? Y nosotros decimos: sí, estamos bien, pero las palabras no reflejan lo que nuestro rostro refleja, ¿no? Y ahora a veces nos metemos en esta manera en esta tormenta de manera intencional, otras veces nos metemos sin intención. De repente por la decisión de alguna otra persona a quien estamos ligados o de muchas otras personas, entonces querramos o no, nos vemos envueltos y nos afecta. Pero también debemos de entender que hay tormentas las cuales Dios permite por muchas causas. Puede ser a veces para que corrijamos algo equivocado en nuestra vida o para que cambiemos el enfoque de alguna situación. Puede ser también para que despertemos a una realidad que no queremos ver o para que suba nuestro nivel espiritual, ¿no? El diablo también puede provocar tormentas, pero cuyo propósito es nuestra destrucción. Pero podemos estar confiados que Dios es soberano, además Dios nos ama y tiene control de la naturaleza, de toda la situación y de nuestra vida.
Hechos capítulo 27, en la parte que hemos leído, relata la historia de una tormenta en la cual estuvo el apóstol Pablo y un grupo de personas. Fue realmente una gran tormenta, yo podría decir, a través de la cual Dios quería que el apóstol Pablo aprenda y que nosotros también aprendamos a vivir en medio de las tormentas. Este relato de esta tormenta en sí empieza en el capítulo 21, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver cuál era la situación de Pablo, ¿no? Estando Pablo en Jerusalén, fue tomado por algunos judíos quienes querían matarlo. El tribuno le salvó y luego al enterarse que era ciudadano romano quiso soltarlo, pero los judíos querían matarlo de todas maneras, pues entonces lo envió de noche a Félix, el gobernador de Cesarea. Pasados 2 años, Félix fue sucedido por Porcio Festo, quien queriendo congraciarse con los judíos quiso mandar a Pablo a Jerusalén para ser juzgado ahí. A lo cual Pablo apeló al César. Después de ser escuchado por el rey Agripa, quien quiso persuadir y casi persuade, y quien viendo que no había motivo de ser detenido quería escarcelarle. Pero como Pablo había apelado al César, fue enviado a Roma. Capítulo 21-26 de Hechos relata todo esto. Rumbo a Roma, y después de muchos días de navegación lenta por los vientos en contra, llegaron a la ciudad de Lasea, verso 8 de este capítulo 27. Ante lo cual Pablo dijo que el viaje sería difícil, con muchas pérdidas, no solamente del cargamento de la nave, sino de personas. Pero el centurión que estaba a cargo de su custodia dio más crédito al piloto y al patrón de la nave antes que a Pablo, y zarparon de allí. Eso dice el verso 12, ¿no? Y nosotros tomamos a partir del verso 22 y vamos a hablar aquí cómo podemos tener ánimo en medio de la tormenta. Y lo primero que podemos apreciar a través de este relato, de esta lectura, es que las tormentas suelen aparecer cuando parece que todo estaba bien, o cuando parece que todo está bien. El verso 13 dice, soplando, ¿no?, una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron las anclas e iban costeando Creta. En ese tiempo la mayoría de comercio y todo era marítimo, entonces al mando de este barco estaban, diríamos, marineros diestros en su labor, ¿no? Y a estos marineros diestros en su labor les pareció que las condiciones actuales eran adecuadas para emprender el viaje. El verso 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. ¿Y cómo podría, no mucho después, ¿no?, a estos hombres diestros en las labores del mar les pareció el tiempo correcto, les pareció que tenían las condiciones adecuadas, y poco después ya se ven sorprendidos por algo en contra, una tormenta? Y no calcularon bien dónde quedaron sus conocimientos marítimos, ¿no? La tormenta estaba frente a ellos cuando menos la esperaban. Y cuando pasa esta situación, entonces se suele decir, ¿no?, en algunos, mejor nos hubiéramos quedado en tierra, no hubiéramos pasado eso, ¿no? Ahí empieza el echarse la culpa. No lo dice aquí, pero podemos imaginarnos, nadie acepta una situación así como ya se vino porque se vino. Generalmente ahí se empieza a echar la culpa a uno a otro, ¿no? Tú tienes la culpa, no, tú dijiste, no, ¿entiendes? Porque esa es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y así pasa muchas veces también en nuestra vida. Cuando nos parece que todo va a estar bien o está bien, de pronto salió algo mal y se desencadenó una tormenta. Entonces, ¿cómo podía pasar, no? Y ahí empezamos nosotros, ¿no? Si me pareció que era lo correcto, la decisión correcta, ¿no? O me pareció el tiempo adecuado para emprender una relación, dicen los jóvenes cuando tienen 15 años de edad. A ellos les parece.
Como me parece que es el tiempo adecuado para casarme, tienen 20. O me parece que es el tiempo adecuado para independizarme y tienen 22 años. Me parece que es el tiempo de cambiar de trabajo y muchas personas dicen eso, pero recién llevan 2 meses en el trabajo actual. Y me parece que es el tiempo de empezar mi negocio, ¿no? Porque a otro vio que le va bien y no profundizó, no hizo un estudio de mercado, no tiene lo básico para hacerlo, solamente le parece. Y algunas veces acertamos, pero muchas otras fracasamos. ¿Sabes por qué? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Por eso Santiago, el capítulo 4, el verso 3 en adelante dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será el mañana, porque el mañana solamente está en la mano de Dios, ¿no? Así estaban los marineros y de pronto aparece la tormenta y no sabían qué hacer. Y así estamos nosotros, ¿verdad? Que nos parecía que el año 2020 sería bueno y sería agradable y parecía que haríamos muchas cosas. Y de pronto apareció la tormenta del COVID y no sabíamos qué hacer. Entonces, las tormentas aparecen cuando nos parece que todo está bien. Me parece, ¿no? Me parece que todo está bien. Lo segundo que podemos encontrar en este pasaje es que las tormentas a veces nos fuerzan a dejarnos llevar y debemos dejarnos de llevar. El verso 15 dice de este capítulo 27, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. En medio del momento difícil no tuvieron más remedio que dejar que el viento los dirija. Era inútil tratar de moverse en contra de ese tornado. Hay situaciones difíciles en la vida donde no podemos nadar contra la corriente y solo dejarnos llevar por ella, tratando de mantenernos a flote, ¿ya? Por ejemplo, esta tormenta del COVID, ¿no?, nos llevó a quedarnos en casa. No podíamos ni debíamos decir, porque yo tengo la fe, saldré, trabajaré, no usaré máscara y seguiré viviendo como si nada porque Dios me cuida. No, también teníamos que adecuarnos a la situación. Sin perder la esperanza en Dios, debíamos cumplir o hacer todo lo que los demás hacían, como quedarse en casa, usar máscara, guardar la distancia, lavarse las manos, etc. Hemos hecho como los demás y quizá en muchas situaciones debíamos de ser más que los demás respecto a esto. ¿Saben? Una tormenta no es mala porque siempre te lleva a examinar tu vida, tus valores, tus principios, tus creencias. Hay personas que en la calma se comparten y hablan de una forma, pero cuando la tormenta viene, caen en la desesperación y actúan de un modo imprevisto o diferente, que ni él mismo pensaba que iba a tener esa reacción. Recuerden del apóstol Pedro, él dijo que estaba dispuesto a dar la vida por Jesús, pero cuando llegó la tormenta, lo negó 3 veces. Entonces, muchas veces la tormenta saca a relucir nuestras limitaciones. ¿A dónde querrá llevarte Dios? ¿No? Es muy contraproducente ir en contra de sus propósitos. Dios quiere que te dejes guiar por Él en medio de cualquier crisis que te toque vivir. En la situación en la cual vivimos en estos días, solo te queda dejarte llevar. No puedes ir en contra, solo sigue la dirección en todo de lo que Dios pone en tu corazón. Lo tercero que podemos aprender a través de este pasaje es que las tormentas nos llevan a deshacernos de lo que no sirve, ¿no? Las tormentas nos llevan a deshacernos de lo que no sirve. Versos 18 y 19. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y el tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave
a causa de la tormenta. Entonces ellos se dieron cuenta que el barco estaba cargado con mucho lastre que ponía en peligro su navegación y sus vidas. Primero echaron la carga, segundo echaron los aparejos, ¿no? Así pasa con nosotros, arrastramos tantas situaciones que parece que no molestan y que las podemos mantener de modo indefinido. Pero hay ocasiones que nos llevan a replantearnos qué es lo que seguimos acarreando y deberíamos desechar. Por ejemplo, muchas veces estamos cargando con nuestra vida o en nuestra vida resentimiento y amargura, ¿no? Hace mucho tiempo que tuvimos alguna situación, entonces ya le echamos por el barco el resentimiento. Y también muchas veces seguimos cargando las decepciones, ¿no? Los fracasos del pasado. Tuvimos alguna decepción amorosa, ¿no? Algún fracaso, sea amoroso o cualquier tipo. Y entonces, en vez de dejarlo, de soltarlo, entonces lo seguimos cargando. Y también seguimos cargando los resultados de malas decisiones. Seguimos cargando las relaciones pasadas que provocan dependencia o daño, ¿no? Hay situaciones en la vida o en las relaciones donde ya no va más. Entonces, por ejemplo, ¿no? Son enamorados algunos y ya la persona le decepcionó o la persona ya no quiere estar con él y quiere cortar esa relación, pero sigue insistiendo y cargando y no pierde la esperanza de que Dios le hará cambiar, ¿no? Y entonces está cargado con tantas cosas, pero Dios en la tormenta fuerza a despojarte de todo lastre nocivo para tu vida. Si no lo haces, no podrás salir a salvo. Entonces, ¿qué sigues cargando que te está poniendo en peligro? Dios quiere llevarnos a la situación en donde todo sea manifiesto, que el único imprescindible en la vida debe ser Él. Entonces, nosotros debemos de revisar en nuestra situación o en nuestra vida. ¿Qué cosa hay que yo debería haber deshecho? ¿No? Si estás teniendo de repente alguna relación tóxica, entonces suelta, deja que se vaya, ¿no? Que la tormenta o la corriente se lo lleve. O otras veces pueden ser cosas que no sirven de nada, más estorban en tu casa. Estás guardando recuerdos de tu ex, ¿no? La foto, y cada vez que la miras, añoras y anhelas y echas de menos. Y mientras tú no sueltes tu pasado, entonces no podrá salir a flote y no podrás fijar tu vista en el presente o el futuro, porque estás amarrado a ese pasado. Entonces, tenemos que revisar. Y también debemos de revisar en nuestra vida o en nuestros hogares. A veces yo soy uno de los que muchos, sin darme cuenta, empiezo a llenar de cosas mi casa que no sirven. Por eso en este tiempo de esta pandemia, creo que las 2 primeras semanas me puse a hacer limpieza. Y cada noche botaba 8 o 10 costales, creo que me faltaban bolsas, ¿no?, para botar la basura que durante años he ido acumulando y que no servía. Y siempre está, no, algún día lo voy a usar, más adelante me va a ser útil. No lo botes, ahí guardamos un fierro viejo ahí. Los hombres somos así, ¿no? Guardamos cosas que no sirven y que más estorban y que llenan nuestra casa ahí de algo contaminado, ¿no? Más parecemos los recolectores de esos programas, ¿no?, de televisión, que ya está lleno. Y así está tu casa, y pudiendo hacer espacio, y así vives, ahí no tienes ya por dónde caminar porque estás que amontonas cosas. Entonces, puedes echarlas, ¿no? Deja espacio para que algo nuevo llegue. Cuarto, las tormentas revelan nuestras carencias y errores, ¿no? Nuestras carencias y errores. En este relato, lo que nosotros estamos viendo es el final, casi el desenlace. Pero en el verso 9 dice: y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno,
Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste, y invernar allí. El verso 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿No? Este perjuicio y pérdida. Pablo tuvo una revelación de Dios acerca del peligro que corría si se dejaban llevar por sus impulsos, pero no le hicieron caso. Los marineros confiaron más en el capitán del barco que en el siervo de Dios, ¿no? Y claro, Pablo era el siervo de Dios, sin embargo era el preso que ellos estaban llevando, custodiando, llevándolo para Roma, ¿no? Entonces, siempre que desoigamos la voz de Dios y escuchemos a otros, nos irá mal. Muchos proclaman que quieren oír la voz de Dios, pero en realidad lo que quieren es oír la voz que les gusta. Vieron las circunstancias favorables para zarpar y desoyeron la voz de Dios que le hablaba a través de su siervo Pablo, quien les dice: hubiese sido mejor oírme y no estaríamos pasando este fracaso. Verso 21. ¿Cuántas veces pediste la opinión o consejo de tu líder espiritual y no le hiciste caso? Y luego te cuesta escuchar cuando él te dice: te lo dije, yo te dije, ¿no? No le hiciste caso porque muchas veces decides primero y ya has decidido y luego vas a contarle o a pedirle opinión. Como si se tratara del proceso de solo un trámite de un documento donde el líder debe de dar el check o poner la firma de aprobación. Por eso cuando el consejo de él es contrario a lo que te parece o ya decidiste, entonces no lo tomas en cuenta. Entonces, hermanos, muchas veces las tormentas muestran dónde está puesta nuestra confianza. En mi parecer, en mi conocimiento, en mis conocidos, en mis amigos, en las cosas que poseo. Entonces, ¿dónde está puesto? Lo quinto que podemos ver aquí es que aún en la tormenta Dios vuelve a hablar, del verso 22 al verso 26. Ese es el texto en sí que hemos citado, ¿no? Dice verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, ¿no? Cobrar ánimo, ninguno perderá su vida, solo se perderá el barco. Dios está conmigo, no tengas miedo, porque Dios tiene un plan para ti. Verso 24-26, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Hermanos, cuando leía yo estas líneas, Dios tocaba mi corazón, ¿verdad? Casi salían las lágrimas por mis ojos, porque hoy en la tormenta en la cual estamos viviendo, necesitamos de muchos siervos de Dios como Pablo, que no solamente nos digan: te dije cuando hemos hecho mal, sino que además te digan: ten ánimo. En el verso 21 el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? ¿No? Habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme oído y no zarpar para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, ¿no? Entonces,
No solamente debemos de ver siervos que culpamos la desobediencia de los que nos consultan, sino que debemos de ver siervos que animen. Ya el resultado está ahí, no hay nada que podamos hacer. Y lo que Pablo le dice, no perderás la vida, solamente perderás la nave, ¿no? Es lo que le está diciendo en el verso 22, ¿no? Tengan buen ánimo, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Entonces, no perderás la vida, solamente perderás la nave en la cual habías depositado tu confianza. La nave era para ellos todo en lo que ellos podían sostener su vida, ¿no? Y entonces nosotros no estamos navegando en alta mar, pero quizás la nave que nosotros tenemos sobre la cual se sostiene nuestra vida puede ser el trabajo, y nuestra confianza está puesta en el trabajo. Entonces, en medio de esta tormenta, quizá perderás tu trabajo. O la nave sobre la cual se sostiene tu vida, quizá es tu negocio. Entonces, en esta tormenta, quizá perderás el negocio, si es que habías depositado totalmente tu confianza en él. Y quizá perderás todos los negocios si en ellos has depositado tu confianza. Perderás todo en lo cual creías y esperabas sostener tu vida. Y yo sé que ha sido muchas veces así en esta tormenta que estamos pasando. Muchas personas han perdido la nave en la cual ellos estaban sosteniéndose o se sostenían. Hermanos, como siervos de Dios, para animar a otros necesitamos poder decir con autoridad y verdad, como decía Pablo, verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, del quien soy y a quien yo sirvo, ¿no? Esta noche ha estado conmigo. Aún en medio de la tormenta, el apóstol Pablo tenía comunión con Dios y Dios estaba con Pablo en medio de la tormenta, y Dios también está con usted. ¿Qué tenemos que hacer? Es buscar, orar, escucharlo. Él quiere decirle como le dijo a Pablo, Él quiere hablarle. Entonces, los siervos de Dios, para tener autoridad, tenemos que tener comunión con Dios aún en medio de la tormenta. Que nuestra experiencia de Dios tiene que ser actual y presente. Esta noche Dios estuvo conmigo. Si no, ¿cómo podré yo como siervo de Dios animar? Por eso el apóstol Pablo dijo, tengan ánimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy, a quien yo sirvo. No temas, es necesario que cumplas el plan que tengo para ti, ¿no? Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. En los planes de Dios había más que la simple comparecencia de Pablo como preso romano ante el César. Dios tenía algún propósito mayor con su vida, pues esa declaración era solamente en ese contexto, porque ya Dios tenía algo mayor. Eso podemos encontrarlos en el capítulo 23 y en el verso 11. El Señor le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Imagínense, en los planes de Dios ya estaba esto, que el Evangelio no solamente tenía que ser predicado en Jerusalén, sino que también tenía que ser predicado en Roma. Y a través de la vida de Pablo y la situación o circunstancias adversas por las cuales se estaba conduciendo, Dios tenía plan. Por eso ahora lo está animando, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas, no vas a morir, ¿no? Imagínense, en medio de la tormenta, esa comunión nunca llegó a perderse entre Pablo y Dios. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. En las tormentas es en el momento en que nosotros, a pesar de toda la situación adversa, debemos de poder buscar el rostro de Dios y poder escuchar la voz de Dios y poder ser animados por Dios para que nosotros podamos animar a los demás.
Luego encontramos que llegando a Roma a los 3 días, estaba Pablo predicando el Evangelio y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Está en el capítulo 28 y en el verso 23. Y Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, verso 30. Entonces Dios tenía un plan para con Pablo, pero también Dios tiene un plan para contigo. Si así no fuera, ya pues hubieras muerto. Entonces ánimo, no temas, no morirás en esta pandemia. Imagínate, a veces nos desesperamos, ¿no? ¿Cómo voy a salir de esta situación? No hay forma, no hay manera según nuestro entendimiento. Sin embargo, Dios tiene un plan para ti. Dios entregó la vida de su Hijo porque contigo tiene un plan y por eso te permite la vida. Si no tendría un plan para con tu vida, entonces después de recibir a Cristo ya te llevaría o nos llevaría al cielo. Entonces, hermano, no morirás en medio de la pandemia, ¿no? Hay una verdad aquí más en este verso 24. Dice: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido a los que navegan contigo. ¿Qué es esto? Pablo era uno más de los presos, sin embargo Dios le concede la vida de todos los que iban en el barco. Qué gran privilegio y qué gran responsabilidad. Pablo tenía más autoridad que el capitán del mismo barco y su responsabilidad era que la vida de los del barco estaban en las manos de Pablo. Como favor especial, Dios te ha concedido. Entonces podemos imaginarnos que si Dios le concedió la vida de ellos, Pablo estaba orando por la vida de ellos, para que no mueran, ¿no? Yo me imagino en ese tiempo la tormenta en las noches, mientras todos están desesperados, Pablo clamando: Señor, que ninguno de ellos pierda la vida. Por eso este verso dice: Dios te ha concedido. Es evidente entonces que Pablo está orando. En medio de tal peligro, aunque no se nos mencione el hecho, no podemos dudar que el apóstol Pablo clamó a Dios en su calamidad y le fue concedida misericordia, todo se salvaría. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Si nosotros o tú eres siervo de Dios, aún en medio de la pandemia, Dios te ha concedido, y al igual que a Pablo, la responsabilidad y el privilegio de velar por los demás. Hoy aquí donde tú estás, porque Dios cumplirá el propósito de vida. Entonces Dios te ha concedido. Donde tú estás, ¿no? Si eres varón, ahí en el hogar donde tú estás, como cabeza de hogar, Dios te ha concedido que tú pidas por la vida de la esposa y de los hijos, los que están directamente dependiendo de ti, ¿no? Si eres empleado, se te ha concedido el lugar del trabajo. Si eres empleador, se te ha concedido la empresa junto con tus trabajadores. No solamente te ha concedido ese lugar para que tú ganes dinero, sino ese lugar se te ha concedido para que tú guardes la vida de ellos, pidiendo a Dios por ellos. Si eres pastor laico, se te ha concedido la casa iglesia, para que tú estés pidiendo en medio de esta tormenta por la vida de cada uno de los miembros de casa iglesia, ¿no? Entonces Dios te ha concedido la vida de ellos, no van a morir, pero Pablo estaba pidiéndole al Señor, ¿no? No van a morir. Entonces, si eres pastor de una congregación, Dios te ha concedido a sus miembros. Y tenemos esa responsabilidad entonces de pedirle al Señor por la congregación, para que no perezca en tu hogar, en tu trabajo, en la sociedad, ¿no? Si estás vendiendo en el mercado o trabajas en el mercado, pues Dios te ha concedido para que los que trabajan ahí no perezcan. Imagínense,
Pablo, siendo preso, custodiado por soldados, siendo trasladado en medio de la tormenta, Dios le concedió la vida de los que estaban en este barco para que no se pierdan o no se mueran. Entonces nuestra vida no es como así, yo vivo, Señor, cuídame y guárdame que no me pase nada a mí. No, se nos concedió, se le concedió, se te ha concedido. ¿Y qué podemos hacer entonces? Imagínense, si se nos ha concedido, tenemos que orar, ¿no? Para que ellos no se pierdan. Tenemos que orar por su vida, ¿no? Tenemos que orar por todos los que están alrededor nuestro, ¿no? Tenemos que orar por ellos, pidiéndole a Dios que no mueran, pero no que no mueran solamente, sino para rescatar su vida o rescatar su espíritu, que no mueran sin conocer a Cristo. Tenemos que pedir para que no mueran físicamente. Sí, podrán enfermarse, podrán ir algunos hasta el hospital, pero no tienen que morir. Eso no quiere decir que algunos creyentes o siervos de Dios no mueran por esto. Sí, en los planes de Dios tienen la potestad, morirán. Pero lo que nosotros estamos aprendiendo aquí es que aún en medio de la tormenta, Pablo ha pedido y todos los que estaban en ese barco se le concedió. Cuando se te concede algo es cuando tú pides algo. Se le concedió como respuesta a sus oraciones. Se te ha concedido que ninguno perecerá. Entonces nosotros también se nos ha concedido que los que están alrededor nuestro no se pierdan. Por eso el Señor Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz del mundo, ¿verdad? Para que la sal preserve. Y ahora en esta situación entonces también se nos concedió a nosotros que ellos no mueran. Ya dije, hay que proveer para sus necesidades espirituales, orando, ¿no? Para que su corazón se convierta y no perezcan en el infierno, para que ellos se vuelvan a Cristo, reciban a Cristo. Hay que compartirles la palabra, pero también tenemos que proveer para sus necesidades físicas y para que no mueran de hambre, ¿no? No tenemos que ser como las personas que vemos a alguien en necesidad y te dicen, ¿sabes qué, hermanito? Tengo hambre. Ya, hermanito, voy a orar por ti. Si tiene hambre, nosotros tenemos que proveer. Y escuchando esto, muchos dirán, pero pastor, usted no entiende cómo es mi situación. Yo ya soy como uno de ellos, estoy como náufrago en medio de la tormenta. Entonces yo estoy igual, ¿cómo yo podré hacer? ¿Cómo yo podré? ¿Quién era Pablo en esta situación? Pablo era un preso. Su situación podríamos decir que era peor que la de cualquier soldado, pasajero o tripulante de ese barco. Pero la diferencia para su seguridad está descrita en este verso 23, en que esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Hermanos, es importante el mensaje, es importante el mensajero, pero lo más importante es quién eres tú y a quién sirves tú. Sencillo y profundo. Le pertenezco a Dios y sirvo a Dios. Esa era la seguridad de Pablo. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. ¿De quién eres? Del Señor Jesús. ¿A quién sirves? Al Señor Jesús. Ahí radica la diferencia. La situación puede ser, no somos diferentes, no somos Superman, somos tan personas normales como los demás. Pero esa tiene que ser nuestra diferencia. Primero, nuestra comunión con Dios. Esta noche, el apóstol Pablo no está recordando la promesa anterior que le ha dicho, Dios me dijo, tienes que ir a Roma. No está recordando el pasado, él está hablando del presente. Esta noche Dios ha estado conmigo.
el ángel del Señor ha estado conmigo. Y a mí me encanta decir, ¿de quién soy y a quién sirvo? ¿No? ¿De quién eres y a quién sirves? Y el primer pensamiento que quizás se te viene: yo soy del jefe de mi trabajo, del dueño de la empresa donde yo trabajo, de él soy porque de él dependo. Pero ahora el jefe o el dueño de tu trabajo está en igual o mayor desesperación de la que tú estás, porque tiene mayor problema. Entonces el problema es nuestra identidad. ¿De quién somos y a quién servimos? ¿Para quién vivimos? El apóstol Pablo dice: esta noche, verso 23, ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿De quién soy y a quién sirvo? Pablo se identificaba que él era de Dios y servía a Dios. Él era siervo de Dios. Y eso era lo que le daba seguridad. Y eso era lo que le daba tranquilidad. Y eso era lo que le daba esperanza, ¿no? Saber que era de Dios y servía a Dios. Su vida le correspondía a Dios y él le servía a Dios. Entonces Dios tenía que encargarse. Es igual, hermanos. Nosotros, no importa quién eres tú aquí. Lo importante es de quién eres tú y a quién sirves tú. El Señor ya dio su vida en la cruz para darte vida eterna. Entonces, si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tú eres de Cristo, porque Él entregó su vida a cambio de la tuya. Ahora tú le perteneces. Debes sentir pertenencia del Señor Jesús. Y ahora tienes que servir. Por eso el apóstol está diciendo: esta noche estuvo conmigo. Esta noche estuvo conmigo. En medio de la tormenta. El ángel de Dios, de quién soy, él es de Dios y a quién servía. Nuestra vida tiene que ser así, hermanos. Nuestra comunión con Dios tiene que ser cada día, hasta que Dios esté con nosotros y que nuestro corazón pueda sentir y sea verdad esto que el apóstol está diciendo aquí: ¿de quién soy y a quién sirvo? Hermanos, esta tormenta pasará, porque al igual que Pablo, esta palabra es para nosotros. No importa la situación en la cual estamos viviendo, tú no eres igual que los demás. Tú tienes un Dios que te respalda como respaldaba al apóstol Pablo, ¿no? Tú tienes un Dios que te sostiene. Tú tienes un Dios que vivo, que está contigo. Solamente nos queda es que en medio de esta tormenta no desamparemos, no nademos en contra de ella. En medio de la tormenta busquemos deshacernos de lo que no sirve, soltar lo que no sirve. En medio de esta tormenta debemos reconocer nuestra limitación. No somos nada, no podemos nada, nos equivocamos. Muchas veces lo que nos parece no es así. Pero en medio de esta tormenta debemos de tener ánimo, que Dios una vez más nos habla. Y aunque habrá muchas pérdidas materiales, nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Todavía habrá tiempo para alabar y bendecir su nombre. En medio de esta tormenta, si tú estabas desorientado, entonces tienes que volver y darte cuenta de quién eres y a quién sirves. Eso es lo más importante, de quién eres. ¿Ah? Tenemos que buscar de quién soy, a quién sirvo. Yo soy de Cristo. Jesús dio su vida por mí. Y yo tengo que vivir para servirle. Si tú no has rendido tu vida, entonces dale tu vida a Cristo. Y Él pondrá la paz en tu corazón, aún en medio de la tormenta. Él pondrá la esperanza. Tendrás la seguridad, no importa, las cosas se pierden, ¿no? A veces lo hemos dicho, las cosas materiales se pierden, queremos la vida, queremos la salud,
Dios nos la dará. Porque Él tiene un propósito para contigo. Como lo tuvo para con Pablo, Él tiene un propósito para tu vida. Si no tuviera ese propósito, entonces ya te hubiera llevado. Entonces nosotros tenemos que buscar vivir para ese propósito, el cual Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿no? A Pablo le dijo: Pablo, no temas, no temas, porque es necesario que tú vayas a Roma, para que prediques en Roma como predicaste en Jerusalén. El propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros prediquemos el Evangelio en cualquier lugar del mundo. Si tú estás fuera de tu país y estás ahora en el Perú, pues el propósito de Dios ha sido traerte para que prediques en el Perú, ¿no? En este tiempo hay muchos venezolanos creyentes, ¿no? Creyentes. Y han venido al Perú pensando sobrevivir nada más por sus necesidades físicas. Y ahora, imagínense, salieron de una tormenta y se han metido o estamos en una tormenta mayor. Y quizá haya desesperación en ellos, pero de repente el propósito de Dios fue que así como ellos evangelizaron o testificaron en Venezuela, ahora lo hagan en el Perú, hermanos venezolanos. Esa es que Dios guardará nuestra vida hasta que cumpla el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Y el propósito de nuestra vida es que yo soy del Señor y yo sirvo al Señor. Y ese servicio al Señor es en que yo tengo que compartir el Evangelio hasta el fin del mundo. Hermanos, tengamos ánimo. Dios está con nosotros aún en medio de la tormenta, así como lo estuvo con el apóstol Pablo. Y ninguno de los que están alrededor nuestro van a perecer. Si es que nosotros pedimos a Dios en oración que guarde nuestro hogar, guarde el trabajo, guarde a nuestros compañeros, guarde a nuestra nación, ¿no? Guarde que ya no haya más. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios que oremos y pidamos para que ellos no perezcan y para que nosotros no perezcamos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Cosas grandes y maravillosas hiciste, Señor, en la vida del apóstol Pablo. Guardaste su vida, Señor, conforme a tu propósito. Señor, para cumplir tu propósito no lo llevaste a que no pasaría tormentas, no. Aún para cumplir tu propósito, Él tenía que verse en medio de toda esta tormenta. Sin embargo, Señor, ahí estabas tú con Él para sostenerle, para animarle y para guardar la vida, Señor, de los que estaban alrededor de Él, Señor. También, Señor, en nuestra vida tú cumplirás el propósito por el cual entregaste la vida en la cruz, Señor, para darnos vida eterna. El propósito, Señor, en esta tierra es que cada día, Señor, extendamos tu reino por donde nosotros vayamos. Y en ese caminar, Señor, nos veremos envueltos en tormentas, en problemas como los que ahora estamos pasando. Pero ahí, Señor, tú estarás, Señor, guardándonos, tú estarás, Señor, sosteniéndonos, tú estarás, Señor, con cada uno de nosotros, cada noche, Señor, cada día. Y tú guardarás, Señor, la vida de los nuestros. Tú nos has concedido. Y creemos, Señor, en esa palabra, que no perecerá ninguno en nuestros hogares. Oh Dios Padre, amado Señor, bendice, Señor, esta palabra sea, Señor, la que nos lleve a vivir, Señor, teniendo ánimo, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.